Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Durán Duarte, estudio en el gimnasio Giret, soy de grado décimo y en este video voy a hablar, voy a hacer mi evaluación virtual de filosofía y voy a explicar la filosofía moderna. La filosofía moderna representa una de las etapas más productivas y transformadoras en la historia del pensamiento humano. Este movimiento filosófico se desarrolla aproximadamente entre los siglos XV y XVIII. Era un escenario lleno de cambios históricos importantes, como el Renacimiento que reintegró el humanismo clásico, la Reforma Protestante que dividió la unidad religiosa en Europa, la Revolución Científica que alteró drásticamente la forma de entender el universo, la Ilustración que enfatizó la independencia de la razón. Pues a diferencia de la filosofía medieval, que se centraba en la armonización de la fe y de la razón dentro del marco cristiano, la filosofía moderna se distingue por su intento de encontrar bases más independientes y racionales para entender la realidad. La cuestión central cambió de cómo la razón se ajusta a la fe a preguntarse de qué manera conocemos y establecemos la verdad del conocimiento. La transición de la Edad Media a la Edad Moderna trajo con un cambio significativo en los énfasis intelectuales. Los filósofos modernos no se limitaron a aceptar las creencias religiosas o las tradiciones pasadas. Por el contrario, trataron de desarrollar sistemas filosóficos fundamentados en la experiencia, la razón y la crítica. Este nuevo enfoque se refleja en los principales movimientos de la época: el, el racionalismo, que confiaba en la razón para descubrir verdades universales; el empirismo, que colocaba la experiencia sensorial como la fuente principal del conocimiento; y la síntesis de Kant, que intentó combinar como ambos enfoques. La filosofía política tuvo un papel crucial, ya que los pensadores de este periodo reflexionaron sobre el contrato social, la esencia del poder, los derechos individuales y las diversas formas de gobierno, lo que influyó de manera significativa en los movimientos de cambio durante los siglos XVII y XVIII. Pues la evolución de la filosofía moderna, como que más analizándola, es como, o sea, la idea central es que se orientara esta discusión de la filosofía moderna, y no solo cambió la forma en que entendemos el conocimiento y la sociedad, sino que también estableció las bases para la ciencia moderna, la democracia y una ética universal que continúan influenciando las sociedades de hoy. Lo primero pues es el origen de la filosofía moderna, que es el Renacimiento y Reforma, que pues el inicio de la filosofía moderna está estrechamente relacionado con el Renacimiento, una época de renovación cultural que comenzó en el siglo XV y que buscaba recuperar valores de la antigüedad clásica. El humanismo de este tiempo situó al ser humano como el foco de la reflexión, alejándose de la división centrada en Dios de la época medieval. Figuras como Erasmo de Rotterdam abogaron por la libertad individual y el regreso a las fuentes clásicas, mientras que Maquiavelo en su obra El Príncipe presentó un análisis político realista, que era desvinculado de lo moral, religiosa y enfocado en la efectividad del poder. Junto con el Renacimiento, la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero en el siglo XVI, puso en tela de juicio la autoridad de la Iglesia Católica y fomentó un enfoque más personal de la religión, centrado en la interpretación individual de las escrituras, y esto redujo la cohesión religiosa en Europa y permitió el surgimiento de nuevas formas de pluralismo y críticas hacia la autoridad. Además, la revolución científica, pues comenzaba con figuras como Copérnico, Galileo y Kepler, ofrece un nuevo modelo del cosmos basado en la observación y las matemáticas. La visión geocéntrica que se tenía en la Edad Media fue sustituida por el heliocentrismo, lo que impactó profundamente la visión tradicional del mundo. En ese entorno histórico e intelectual surge pues la filosofía moderna, que ante los cambios del mundo los filósofos buscaron bases nuevas que unieran el conocimiento y la vida en sociedad. El segundo es el racionalismo, la confianza en la razón. Durante los siglos XVII y XVIII, el racionalismo se estableció como una de las corrientes más importantes y su idea era que la razón humana por sí misma podía llegar a verdades universales y necesarias.
René Descartes es visto como el padre del racionalismo, con su famosa frase pienso, luego existo, y pues introdujo un método que se basaba en la duda metódica, que era descartar cualquier cosa que se pudiera ser cuestionada hasta encontrar una verdad que fuera absolutamente cierta. Para René Descartes, esa verdad era la existencia del pensamiento mismo. A partir de allí, desarrolló un sistema filosófico en el que Dios aseguraba la certeza del conocimiento y la distinción entre mente y cuerpo, que era el dualismo. Por otro lado, Baruch Spinoza formuló un racionalismo más radical. En su obra Ética demostrada según el orden geométrico, vinculó a Dios con la naturaleza, ofreciendo una visión panteísta, y pues para él todo lo que existe es una manifestación de una única sustancia, y los seres humanos pueden alcanzar la libertad a través del conocimiento racional de esa unidad. Gottfried Leibniz propuso la teoría de las monadas, entidades simples e indivisibles que forman la realidad. Él sostenía que el universo es ordenado y armónico y es creado por Dios de la mejor manera posible. El racionalismo simbolizó una sólida confianza en la capacidad de la mente humana para descubrir principios universales, teniendo un impacto en la ciencia moderna y en el desarrollo del método deductivo. El tercero es el empirismo, la primacia de la experiencia a diferencia del racionalismo. El empirismo inglés argumentó que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Esta corriente enfatizó la relevancia de la observación y la experimentación en la adquisición de saber. Francis Bacon inició este enfoque con su propuesta del método inductivo. En lugar de comenzar con principios universales, Bacon sugería recolectar datos mediante la observación para después llegar a generalizaciones. De este modo estableció las bases del método científico experimental. John Locke, quien vivió entre 1632 y 1704, estudia a fondo cómo conocíamos las cosas en su libro Ensayo sobre el entendimiento humano. En esta obra sugirió que al nacer la mente es como una pizarra en blanco y que nuestras ideas se originan de nuestras experiencias. Además, Locke apoyó la libertad, los derechos naturales y la propiedad personal, convirtiéndose en una figura clave para el liberalismo político. Por otro lado, George Berkeley, que vivió de 1685 a 1753, fue el líder radical del imperialismo. Bueno, esta ha sido mi explicación sobre la filosofía moderna. Espero les haya gustado. Gracias.